En los años 50 del siglo XX, acá vivimos lo que se conoció como la época de la violencia, que fue una guerra bipartidista entre los dos partidos tradicionales del país, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que desencadenó luego de que asesinaran a un líder. Entonces lo asesinaron y llegó al gobierno desde las cúpulas de estos dos partidos, digamos desde las oligarquías del Partido Liberal y Conservador, un arreglo de poder para que asumiera el gobierno y la gobernabilidad el Partido Conservador. Esta tendencia ya no pues tan extrema, pero sí continuó con una satanización continua de los sectores de izquierda y los sectores alternativos, que estuvo muy anclada con esta lógica de construcción de enemigo interno, siendo el enemigo interno el comunismo, y comunismo todo lo que sea distinto a la derecha, es decir, no necesariamente el comunismo entraba ahí. Hubo una persecución constante contra estos segmentos de la sociedad, y esto fue construyendo una hegemonía, ¿no? Una hegemonía, digamos, en el sentido de Gramsci, ¿no? De una extensión de sentido común, en donde el de izquierda generaba caos, en donde incluso era legítimo asesinarles, porque también a fin de cuentas, según esta perspectiva, era expresión de insurgencias que apuntaban a desestabilizar el orden democrático del país. Acá los sectores de derecha, para estos sectores, democracia es sinónimo de orden político. Entonces acá defender la democracia se traduce en defender el orden político. Entonces, bueno, con esa trama histórica, pues llegamos, que tiene incluso raíces más para atrás en el siglo XIX, pero llegamos hasta el presente, en donde primero tenía muchísima legitimidad y un relato hegemónico Uribe, el sector de extrema derecha del uribismo, frente a la idea de que los problemas del país venían de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que como ustedes saben entraron en un acuerdo de paz en la década del 2010. Todos los problemas tenían que ver con eso. La gente como que copió mucha de esa idea, es decir, como que la hizo suya, pero pues este relato se empezó a fracturar desde el 2011 para acá. Entonces, tenemos esta trama histórica de cultura política, de satanización y de normalización de asesinato de sectores alternativos por un lado, y también de un tiempo para acá se ha venido fortaleciendo mucho un sector político conocido como el centro. Pese a que Gustavo Petro tuvo la segunda mayor votación por un movimiento nuevo que se llama la Colombia Humana, la registraduría, que es la que da la personería jurídica, pues la existencia legal a los partidos legales, no le quiso dar existencia legal al movimiento de Colombia Humana. Entonces, pues es la hora en que este sector, que fue el que ganó las elecciones, no tiene existencia legal. Ya en este momento estamos en paro nacional. En otros países lo toman pues como equivalente de huelga, y pues huelga que frena la producción. Aquí cuando se habla de paro nacional es más una dinámica permanente de movilización social, y en este momento ustedes lo llaman cortes de ruta, acá los llamamos bloqueos. Entonces es no tanto un freno a la producción, digamos, que dejen de ir los trabajadores a trabajar, sino más una dinámica de protesta social que impide vía corte de ruta o bloqueo que los trabajadores vayan a trabajar. La doctrina de seguridad nacional, como ha pasado también en los países de Latinoamérica, pues se construyó bajo la bajo la asesoría directa de los Estados Unidos. Entonces, pues los Estados Unidos tienen mucho que ver en la formación militar del ejército. Ahora aquí hay una particularidad, y es que las fuerzas policiales están militarizadas, y esto hace que compartan también la doctrina militar pues enseñada por los Estados Unidos, según la cual todo ciudadano que proteste es potencialmente un vándalo, y si es un vándalo es potencialmente un terrorista. Entonces es legítimo, no legal, sino que es legítimo darle tratamiento de terrorista al manifestante. Entonces la influencia pasa más como por esta dinámica subterránea. En este momento, como estamos ante un desborde ciudadano de la protesta social, ante el cual pues no habíamos estado antes, dado que la protesta social era fundamentalmente sectorial, o los campesinos o los estudiantes y así por el estilo, la ciudadanía como que no conoce esa cultura política de la protesta. Entonces, dado esta falta de repertorio de la protesta social, han echado mano de lo que conocen, que es el himno nacional y la bandera de Colombia, dotándolo ahora de un contenido popular y de protesta social sumamente interesante.